¿Alguna vez has pensado en lo que realmente significó el Imperio Romano? La mayoría de la gente lo imagina como gladiadores, emperadores locos, legiones marchando por carreteras de piedra. Y eso fue Roma, sí, pero fue mucho más. En su momento de máxima expansión, alrededor del año 117 de nuestra era, bajo el emperador Trajano, el Imperio Romano gobernaba sobre 70 millones de personas. 70 millones. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, era aproximadamente entre el 20 y el 25% de toda la población humana del planeta. Una de cada 4 o 5 personas vivas en aquel momento estaba bajo dominio romano. Desde las nieblas de Escocia hasta los desiertos de Mesopotamia, desde el Danubio hasta el Sáhara, desde el Atlántico hasta el Mar Caspio. Romanos en Britania, romanos en Hispania, romanos en Galia, romanos en Egipto, romanos en Siria, romanos en Armenia, romanos en el norte de África entero. Y todos hablando latín, todos pagando impuestos al mismo emperador, todos circulando por las mismas calzadas, todos casándose, mezclándose y procreando durante más de 1000 años de historia ininterrumpida. Roma no fue una nación, fue una civilización transcontinental que duró desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída de Constantinopla en 1453 de nuestra era. 2206 años, más de 2 milenios. La civilización política y militar más larga y más influyente que la humanidad ha visto jamás. Y cuando cayó, no desapareció. Se fundió con todos los pueblos que había absorbido durante su gobierno. Sus soldados se establecieron en las provincias. Sus comerciantes formaron familias en cada ciudad del imperio. Sus colonos llevaron el ADN romano hasta los rincones más remotos de Europa, África y Asia. Y todos esos descendientes tuvieron hijos. Y los hijos tuvieron más hijos. Generación tras generación, durante más de 1500 años desde la caída del Imperio Occidental. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que tú eres uno de los millones de personas en el mundo que llevan sangre romana en sus venas sin saberlo. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video. Y si al final del vídeo descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. La primera señal está en tu haplogrupo y en lo que la ciencia ha descubierto recientemente sobre la genética real de los antiguos romanos. Durante siglos, la imagen popular de los romanos fue moldeada por las películas de Hollywood y por los prejuicios del siglo XIX. Los romanos eran imaginados como un pueblo homogéneo, mediterráneo, parecido a los italianos del sur modernos. Pero esa imagen estaba completamente equivocada. Y la prueba llegó en 2019. Cuando un equipo internacional, liderado por Margaret Antonio, publicó en la revista Science uno de los estudios genéticos más ambiciosos jamás realizados sobre una civilización antigua. Los investigadores analizaron 127 genomas completos de individuos enterrados en 29 yacimientos arqueológicos de Roma y sus alrededores, abarcando un periodo de 12.000 años, desde el Mesolítico hasta la Edad Media. Era la primera vez en la historia que se obtenía una visión genética tan completa de la población que construyó el imperio más influyente del mundo antiguo. Y lo que encontraron fue impactante. La Roma imperial era un crisol genético sin precedentes. Los romanos de la época del imperio eran genéticamente mucho más diversos de lo que cualquier historiador había imaginado. La mitad de los individuos analizados de la época imperial tenían orígenes genéticos que los situaban más cerca del Mediterráneo oriental, del cercano Oriente y del norte de África que de la propia Italia central. Roma, durante su época de máximo esplendor, no fue una ciudad de italianos, fue una ciudad cosmopolita, llena de inmigrantes de todo el imperio que llegaban a la capital atraídos por el comercio, el ejército, la administración y las oportunidades. Los haplogrupos paternos del cromosoma y encontrados en los romanos antiguos cuentan esta historia con precisión. Los más comunes fueron R1b, que es hoy dominante en Europa occidental, J2, asociado con el Mediterráneo oriental y la expansión de la agricultura desde Anatolia, E1b1b, característico del norte de África y el Levante, G2a, ligado a los primeros agricultores europeos, y T1a, que conecta con poblaciones del cercano Oriente. Esta mezcla genética es exactamente lo que esperaríamos de una capital imperial que atraía gente de todo el Mediterráneo.
Si tu haplogrupo paterno es cualquiera de estos, llevas un linaje que se encontraba con frecuencia en las venas de los antiguos romanos. Pero hay un haplogrupo específico que merece atención especial. R1b U152, también conocido como R1b S28, es una subclada del haplogrupo R1b, que se asocia particularmente con la expansión de las poblaciones itálicas durante la Edad del Bronce y el Hierro. Aparece con frecuencia significativa en Italia central y norte, en zonas del sur de Francia, en partes de Suiza, en el norte de España y en otras regiones donde los romanos tuvieron presencia masiva. Si tu haplogrupo es R1b U152, llevas probablemente la firma paterna más cercana a la de los romanos originales del Lacio, antes de que el imperio se expandiera por todo el Mediterráneo. Lo más fascinante del estudio de Antonio es que reveló algo que pocos esperaban. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, la población de Roma colapsó. La ciudad pasó de tener más de 1 millón de habitantes en su apogeo a menos de 30.000 en la Edad Media temprana. Y con ese colapso demográfico, gran parte de la diversidad genética que había caracterizado a la Roma imperial desapareció de la propia Italia. Los inmigrantes del este se marcharon o murieron, y la población se redujo a italianos nativos del centro y sur del país. Pero ese ADN diverso no desapareció del mundo, simplemente migró, y donde fue a parar es la clave para entender quién lleva sangre romana hoy. Los investigadores también encontraron algo aún más sorprendente cuando analizaron la cronología completa de Roma. Antes del imperio, durante la fundación de Roma y la República, alrededor del año 750 a.C., los habitantes del Lacio ya eran una mezcla genética particular. Tenían ancestría de los primeros agricultores que llegaron a Italia desde Anatolia hace unos 7.000 años, combinada con ancestría de los pastores indoeuropeos que llegaron desde las estepas pónticas hace unos 5.000 años. Esa mezcla específica creó lo que los genetistas llaman el perfil itálico de la Edad del Hierro, la base genética sobre la que se construyó la Roma original. Si tu ADN muestra esta combinación particular de ancestrías neolíticas, anatolias y de la estepa euroasiática, llevas la base genética que tenían los primeros romanos antes de que el imperio comenzara a absorber pueblos de medio mundo. Pero después, durante el período imperial entre el año 100 y el 500 de nuestra era, todo cambió. El estudio mostró que la composición genética de Roma se transformó dramáticamente. Los inmigrantes del Mediterráneo oriental y del Cercano Oriente llegaron en oleadas tan masivas que cambiaron el perfil genético promedio de la ciudad. Esto coincide perfectamente con los relatos históricos de la época, que describen a Roma como una ciudad donde se hablaban docenas de lenguas, donde había templos dedicados a dioses de todos los rincones del imperio, donde los emperadores podían ser africanos, sirios o panonios. Septimio Severo, que gobernó entre el 193 y el 211, era de origen norteafricano y siro. Filipo, el árabe, emperador entre el 244 y el 249, era literalmente árabe, de la actual Siria. Roma no era una ciudad italiana en su época imperial. Era una capital cosmopolita en el sentido más profundo de la palabra. La segunda señal está en tu geografía familiar y en las rutas extraordinarias por las que el ADN romano se extendió por 3 continentes. Porque cuando Roma se expandió, no solo conquistó territorios, pobló territorios. Cada vez que las legiones conquistaban una nueva región, después llegaban los colonos, veteranos del ejército a los que se les concedían tierras como recompensa por sus años de servicio, comerciantes que abrían rutas, artesanos que construían ciudades, funcionarios que administraban provincias, y todos ellos formaban familias en sus nuevos hogares, mezclándose con las poblaciones locales y dejando una huella genética permanente. Hispania, la actual península ibérica, fue romana durante 600 años, desde la Segunda Guerra Púnica en el siglo III a.C. hasta la invasión visigoda en el siglo V de nuestra era. 6 siglos de presencia romana. Eso es más tiempo del que España y Portugal llevan siendo naciones modernas. Durante esos 600 años, decenas de miles de colonos italianos se establecieron en la península. Ciudades enteras como Mérida, Itálica, Tarragona, Zaragoza, León, Astorga y muchas otras fueron fundadas como colonias romanas pobladas inicialmente por veteranos del ejército. Los emperadores Trajano y Adriano nacieron en Hispania, en la actual Sevilla. Eran descendientes de colonos romanos que llevaban generaciones viviendo en suelo ibérico.
Si tu familia tiene raíces en cualquier parte de España o Portugal, llevas casi con certeza algún componente genético romano. Los estudios genéticos modernos lo confirman. Los españoles y portugueses tienen una proporción significativa de ancestría que se asocia con la expansión itálica romana, especialmente en regiones con presencia urbana romana intensa. De hecho, hay un dato fascinante sobre Hispania que pocos conocen. Itálica, fundada cerca de la actual Sevilla en el año 206 a.C. por el general romano Escipión Africano para asentar a sus veteranos heridos de las guerras contra Cartago, fue la primera colonia romana fuera de la península itálica. La primera de la historia. Antes que Lyon, antes que Colonia, antes que ninguna otra. Y de esa colonia salieron las familias que dieron al imperio tres de sus mejores emperadores. Trajano, considerado por muchos el mayor emperador romano de la historia. Adriano, el constructor del muro que separó Britania de los pictos. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo cuyas meditaciones siguen leyéndose hoy. Tres emperadores hispanos. Eso significa que la región del Guadalquivir, donde está Sevilla y Córdoba, fue durante siglos un centro de la élite imperial romana, y dejó allí una concentración genética particularmente densa de descendientes de las familias más poderosas del imperio. Si tu familia es andaluza, llevas estadísticamente una de las probabilidades más altas de descendencia romana directa en toda Europa occidental. La Galia, la actual Francia, fue romana durante 5 siglos desde la conquista de Julio César, en el año 50 a.C. Las regiones más profundamente romanizadas, como Provenza, Languedoc, Aquitania y el Valle del Ródano, conservan hoy una huella genética romana detectable. Si tu familia es francesa, especialmente del sur, llevas probablemente genes que se remontan a los colonos romanos que se establecieron en la región. Britania, la actual Gran Bretaña, fue romana durante casi 400 años. Aunque la huella genética romana en las Islas Británicas es menor que en otras provincias, porque los romanos se retiraron y fueron seguidos por invasiones germánicas masivas, los estudios han confirmado que hay rastros detectables, especialmente en las regiones del sur y este de Inglaterra donde la presencia romana fue más intensa. El norte de África, especialmente las actuales Túnez, Argelia y Marruecos, fueron parte del imperio durante 6 siglos. Cartago, después de ser destruida y reconstruida por Roma, se convirtió en una de las ciudades más grandes y prósperas del imperio. Los romanos colonizaron masivamente toda la costa norteafricana. Si tienes raíces en cualquier país del norte de África, llevas probablemente componentes genéticos romanos que se mezclaron con las poblaciones bereberes locales. En el Mediterráneo oriental, Roma gobernó durante siglos sobre lo que hoy son Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania y Egipto. La fusión entre las poblaciones locales y los administradores, soldados y colonos romanos fue intensa. Pero hay un fenómeno fascinante. En lugar de que los romanos cambiaran genéticamente al Mediterráneo oriental, fueron las poblaciones del Mediterráneo oriental las que cambiaron genéticamente a Roma. Cientos de miles de inmigrantes orientales llegaron a Roma durante el imperio. Y cuando el imperio se dividió y la mitad oriental se mantuvo durante 1000 años más como imperio bizantino, esa población mezclada continuó expandiéndose y mezclándose por toda la cuenca mediterránea. Y luego está la conexión que sorprende a la mayoría de la gente. Roma llegó a América. No directamente, por supuesto, porque cayó 1000 años antes del descubrimiento, pero indirectamente, a través de los descendientes españoles y portugueses que cruzaron el Atlántico durante los siglos XVI al XIX. Cada conquistador, cada colono, cada misionero que llegó a las Américas desde la península ibérica llevaba en sus venas una mezcla de ADN que incluía componentes romanos. Y esos genes se mezclaron con las poblaciones nativas americanas y africanas para formar la diversidad genética actual de toda Latinoamérica. Si eres mexicano, colombiano, peruano, argentino, brasileño, cubano o de cualquier otro país latinoamericano, llevas con casi total certeza fragmentos de ADN que se remontan a la antigua Roma. La tercera señal está en tu lengua materna y en lo que esto revela sobre la herencia genética que viene siempre acompañada de herencia lingüística. Los romanos hablaban latín. Y de ese latín nacieron las lenguas romances modernas: español, portugués, italiano, francés, rumano, catalán, gallego, occitano, sardo y otras variantes regionales. Si tu lengua materna es cualquiera de estas lenguas, estás hablando literalmente latín evolucionado.
Estás usando las mismas palabras, ligeramente transformadas por 2000 años de evolución lingüística, que hablaban los romanos en sus calles, en sus mercados, en sus cuarteles. Y esto no es casualidad genética. Las lenguas se transmiten con las poblaciones que las hablan. Las regiones donde se habla una lengua romance, hoy son exactamente las regiones donde la romanización fue lo suficientemente profunda como para reemplazar las lenguas anteriores. Y donde la lengua se reemplazó por completo, los genes también se mezclaron profundamente. Pero hay un caso particularmente fascinante: el rumano. Rumanía está geográficamente separada del resto de las lenguas romances por enormes territorios eslavos y húngaros. Sin embargo, los rumanos hablan una lengua que es directamente descendiente del latín hablado en la antigua provincia romana de Dacia. La Dacia fue conquistada por el emperador Trajano alrededor del año 106 de nuestra era, y aunque los romanos solo la ocuparon oficialmente durante unos 160 años antes de retirarse, la romanización fue tan profunda que la lengua latina sobrevivió allí durante 2 milenios, rodeada por lenguas completamente diferentes. Los estudios genéticos confirman que los rumanos modernos llevan una proporción significativa de ADN itálico romano, una huella genética que sobrevivió a las invasiones eslavas, magiares y otomanas. Si tu familia es rumana o moldava, llevas una de las herencias romanas más puras que existen, conservada en una isla lingüística rodeada por mares de otros pueblos. La cuarta señal está en tu apellido y en los nombres familiares que se transmitieron durante generaciones. Los romanos tenían un sistema de nombres muy específico llamado trianomina, los 3 nombres. Cada ciudadano romano tenía un prenombre o nombre personal, un nomen gentilicium que indicaba el clan familiar, y un cognomen que era un apodo individual o de rama familiar. Cuando el imperio se cristianizó y luego cayó, ese sistema se simplificó. Pero muchos apellidos modernos en países que fueron parte del imperio tienen raíces directamente romanas. En Italia, apellidos como Romano, Romanelli, Lupo, Aquila, Caesar, Augustus, Marius, Tiberius, Claudius, en sus formas modernas Claudio o de Clauder, Marcus, que se transformó en Marco o Marcos, y muchos otros, conservan raíces latinas directas. Apellidos terminados en ano, ano o egli frecuentemente derivan de los antiguos nomen romanos. En España y Portugal, muchos apellidos comunes como Marín, Marino, Sancho, Antonio, Severo, Sergio, Aurelio, Casio o Casimiro derivan directamente de nombres romanos antiguos. En Francia, apellidos como Lefebvre, que viene del latín faber, significando artesano, Mercier, que viene de mercator, significando comerciante, Marchand, que también viene de mercator, conservan el legado latino. En Inglaterra, los nombres de origen romano son más raros pero existen, especialmente en lugares cercanos a antiguas guarniciones romanas. Pero hay algo aún más revelador que los apellidos: los nombres de los lugares. Si vives en una ciudad cuyo nombre termina en Chester, Caster o Cester, en inglés, vives en lo que fue un campamento militar romano, porque esos sufijos derivan del latín castrum. Lancaster, Manchester, Chester, Doncaster, Winchester, Worcester, todos son nombres con raíz romana. Si vives en una ciudad cuyo nombre termina en burgo o burg, la raíz también es latina del término burgus, un fortín. Y si vives en una ciudad cuyo nombre termina en polis, como Trípoli, Nápoles o Sebastopol, vives en un lugar nombrado en griego durante la época romana. Cualquier ciudad europea que tenga un nombre con raíz latina probablemente fue fundada o renombrada por los romanos, y eso significa que durante siglos esa ciudad fue un punto de concentración genética romana. La quinta señal está en tus rasgos físicos, y en lo que el famoso estudio de Pompeya reveló sobre cómo eran realmente los romanos. En el año 79 de nuestra era, el volcán Vesubio entró en erupción y enterró las ciudades de Pompeya y Herculano bajo metros de cenizas y rocas. La tragedia fue espantosa. Miles de personas murieron en cuestión de horas. Pero esa misma tragedia preservó una cápsula del tiempo perfecta de la vida romana del siglo I. Y en 2024, un equipo de investigadores publicó un estudio extraordinario en la revista Current Biology. Habían extraído ADN de varios de los cuerpos preservados en los famosos moldes de yeso de Pompeya, esos cuerpos congelados en el momento de su muerte que han fascinado a generaciones de visitantes.
Lo que encontraron destruyó todas las suposiciones que se habían hecho durante siglos. Los moldes que se creían pertenecientes a una madre con su hijo en brazos resultaron ser de un hombre no relacionado con el niño. Las personas que parecían ser una familia eran genéticamente desconocidas entre sí. Y lo más importante, la genética de los pompeyanos analizados era extraordinariamente diversa. Había individuos con ascendencia que indicaba orígenes en el norte de África, en el cercano oriente, en Anatolia, además de las raíces locales itálicas. Pompeya, una ciudad provincial relativamente pequeña, era un crisol genético. Si así era Pompeya, imagina lo que era la propia Roma. Pero el estudio fue más allá de derribar mitos. Reveló datos concretos sobre la apariencia física de los pompeyanos. Mediante análisis genético, los investigadores pudieron predecir con bastante precisión el color de pelo, el color de ojos y el tono de piel de algunos de los individuos. Lo que encontraron es que había muchísima variación. Algunos pompeyanos tenían piel oscura típica del norte de África o del Mediterráneo oriental. Otros tenían piel más clara, ojos azules y pelo castaño claro, rasgos típicos del centro y norte de Europa. Otros eran la mezcla intermedia clásica del Mediterráneo central. Esto demuestra de forma definitiva que no existía un tipo romano físico. Los romanos eran tan diversos físicamente como cualquier metrópolis cosmopolita actual. Esto significa que no hay un aspecto romano único que puedas reconocer. Los romanos podían tener piel oscura o clara, pelo negro, castaño, rubio o pelirrojo, ojos de cualquier color. Pero hay rasgos que aparecen con frecuencia en las poblaciones del Mediterráneo central y occidental que descienden de poblaciones romanizadas. Estatura media, complexión robusta, tendencia a la piel olivácea que se broncea fácilmente, pelo oscuro, ojos marrones o avellana. Y un rasgo facial bastante consistente que los retratos romanos muestran una y otra vez. Una nariz prominente con puente recto, frente despejada, mandíbula bien definida. No son rasgos exclusivos de los descendientes romanos, pero aparecen con frecuencia en las poblaciones del Mediterráneo central. Los famosos bustos romanos, esculpidos con un realismo casi obsesivo durante la época republicana e imperial, nos dan una visión clara de cómo se veían los miembros de las clases altas. Rostros marcados, narices definidas, mentones fuertes, expresiones serias. Esa estética facial sigue siendo reconocible en muchas familias italianas, españolas y portuguesas modernas. Hay además otro rasgo genético menos conocido pero muy revelador: la persistencia de la lactasa, la capacidad de digerir leche en la edad adulta. Los romanos, especialmente durante el periodo de la República y el Imperio temprano, consumían lácteos pero no en la cantidad masiva que lo hacían los pueblos germánicos del norte. La frecuencia de la mutación que permite digerir lactosa en la edad adulta es significativamente menor en las poblaciones del Mediterráneo central, exactamente donde Roma se originó y se expandió. Si tienes intolerancia a la lactosa pero llevas otras señales de ascendencia mediterránea, podrías estar reflejando un patrón genético que se remonta a las poblaciones del Lacio antiguo, las mismas que fundaron Roma. En cuanto a salud, hay una conexión genética interesante. Las enfermedades que se concentraban en las poblaciones del Mediterráneo durante la antigüedad, como la talasemia y el rasgo falciforme, ambas adaptaciones contra la malaria, aparecen hoy en las mismas regiones donde los romanos vivieron y se mezclaron. La malaria era endémica en muchas partes del imperio, especialmente en Italia central y las zonas costeras del Mediterráneo, y las adaptaciones genéticas a esa enfermedad se transmitieron junto con el resto del ADN. Si en tu familia hay antecedentes de talasemia menor o rasgo falciforme, llevas adaptaciones genéticas que fueron seleccionadas en los mismos territorios donde gobernaron los romanos. Y hay otro dato sorprendente. Los análisis de ADN antiguo de cementerios romanos han revelado que muchos romanos sufrían de malaria de forma crónica, y las generaciones que vivieron en zonas pantanosas como las llanuras del Lacio o las marismas del Po, desarrollaron resistencias genéticas que se transmiten hasta hoy en sus descendientes modernos. Ahora bien, hay algo importante que debes entender sobre todo esto. Los romanos no eran una raza. Nunca lo fueron. Roma se construyó desde el principio como una sociedad que absorbía a los pueblos que conquistaba, los integraba y los hacía ciudadanos. La leyenda fundacional de Roma habla del rapto de las Sabinas, de la fusión entre latinos y sabinos, de la integración de etruscos, ecuos, volscos y otros pueblos itálicos.
Después llegaron los griegos del sur de Italia, los celtas del norte, los íberos, los galos, los bretones, los germanos, los daces, los nubios, los sirios, los egipcios, los judíos. Roma absorbió a todos, y cuando concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio en el año 212, con el edicto de Caracalla, lo que estaba reconociendo era una realidad. El imperio ya era un mosaico de pueblos unidos por una identidad común que se llamaba ser romano. Esto significa que descender de los romanos no significa descender de un grupo étnico puro. Significa descender del mayor experimento de mestizaje cultural y genético que el mundo antiguo conoció. Significa descender de italianos, hispanos, galos, britanos, africanos, sirios y muchos otros pueblos que durante 1000 años se llamaron a sí mismos romanos y mezclaron sus genes en un crisol que abarcaba 3 continentes. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo es R1b, R1b U152, cosa 2, E1b1b o T1a. Si tu familia tiene raíces en cualquier territorio que fue parte del Imperio Romano. Si tu lengua materna es una lengua romance. Si tu apellido tiene raíces latinas. Si en tu familia hay antecedentes de enfermedades genéticas asociadas con el Mediterráneo. La probabilidad de que lleves sangre romana en tus venas no es una posibilidad. Es una certeza estadística. Roma cayó hace 1500 años, pero no desapareció, se diluyó. Sus soldados, sus colonos, sus comerciantes, sus administradores se establecieron en cada rincón del imperio y formaron familias que han durado más de 100 generaciones. Sus genes viajaron desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Sáhara hasta el Danubio, y luego con los conquistadores españoles cruzaron el Atlántico para llegar a las Américas. Hoy hay cientos de millones de personas en 4 continentes que llevan ADN romano en sus venas sin tener la menor idea, en su forma de hablar, en sus apellidos, en los nombres de las ciudades donde viven, en la nariz prominente de sus retratos familiares, en el aceite de oliva que cocinan, en las leyes que rigen su país, porque casi todo el derecho occidental moderno deriva del derecho romano, en las estructuras administrativas de gobierno, en la forma en la que organizamos el calendario, las semanas y los meses, en cada palabra latina que pronunciamos sin darnos cuenta, en cada arco, cada acueducto romano, cada calzada que sigue en pie después de 2000 años, en la mismísima forma en la que pensamos el mundo, ordenado, conquistado, civilizado. Roma nunca cayó del todo, solo cambió de forma, y quizás siga viviendo silenciosamente dentro de ti. Si reconociste algo sobre ti en este video, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.